Su corazón dejó de latir en la mesa de operaciones, pero Jesús le mostró algo que ningún doctor pudo explicar: el futuro exacto de sus hijos. El 14 de marzo de 2019, a las 3:42 de la madrugada, en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador, los monitores cardíacos del quirófano número 4 emitieron un sonido que ningún cirujano quiere escuchar: la línea plana que indica ausencia total de actividad cardíaca. Rosa Elena Martínez, una mujer de 34 años, madre soltera de 2 niños pequeños, acababa de ser declarada clínicamente muerta sobre la mesa de operaciones. Lo que comenzó como una cirugía de emergencia por una hemorragia interna severa se había convertido en una lucha desesperada por mantenerla con vida. Y según el expediente médico que hoy reposa en los archivos del hospital, esa lucha pareció perderse durante 7 minutos interminables. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche, es necesario revisar los hechos con la precisión de un investigador. Rosa Elena había llegado al hospital 4 horas antes, transportada en ambulancia, desde su pequeña vivienda en el barrio de Mexicanos. El dolor abdominal que había ignorado durante semanas, atribuyéndolo al cansancio extremo de trabajar en 3 empleos diferentes, había explotado en una crisis que puso su vida en peligro inmediato. Los exámenes revelaron una ruptura de embarazo ectópico con sangrado interno masivo. No había tiempo para esperar. El doctor Ramírez, cirujano general con 23 años de experiencia, tomó la decisión: cirugía exploratoria de emergencia. Nadie sabía que esa decisión los pondría frente a un evento que desafiaría todo lo que habían aprendido en la Facultad de Medicina. El equipo quirúrgico estaba conformado por profesionales experimentados. Además del doctor Ramírez, estaban presentes la doctora Patricia Solórzano, anestesióloga, y 3 enfermeras especializadas, entre ellas María Cortés, una mujer de fe conocida por orar discretamente antes de cada procedimiento complicado. Los primeros 20 minutos de la intervención transcurrieron dentro de lo esperado para una cirugía de alta complejidad. La hemorragia era significativa, pero controlable. Sin embargo, a las 3:35 de la madrugada, algo cambió. Los signos vitales de Rosa Elena comenzaron a descender de manera abrupta. La presión arterial cayó a niveles críticos. El ritmo cardíaco se volvió errático, irregular, caótico. El doctor Ramírez ordenó la administración de vasopresores, medicamentos diseñados para estabilizar la presión sanguínea en situaciones extremas. Nada funcionó. A las 3:42 exactas, el monitor emitió ese tono continuo y agudo que paraliza el aire en cualquier sala de operaciones. El corazón de Rosa Elena se había detenido por completo. El electrocardiograma mostraba una línea recta, sin picos, sin valles, sin ninguna señal de actividad eléctrica. Clínicamente, Rosa Elena Martínez había muerto. Lo que siguió fue un protocolo de reanimación cardiopulmonar, ejecutado con la precisión militar que solo años de entrenamiento pueden producir. El doctor Ramírez comenzó las compresiones torácicas manuales, mientras la doctora Solórzano preparaba el desfibrilador. 30 compresiones, 2 ventilaciones. El ritmo ancestral de luchar contra la muerte. La enfermera María conectó la adrenalina intravenosa, dosis máximas bombeadas directamente al torrente sanguíneo. Una descarga eléctrica, 2 descargas, 3. El cuerpo de Rosa Elena se arqueaba con cada choque, pero el monitor seguía mostrando esa línea plana implacable. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. En ese momento, según consta en los registros escritos de esa noche, la enfermera María Cortés comenzó a llorar mientras preparaba la 4ª dosis de epinefrina. No era la primera vez que veía morir a alguien en su turno, pero había algo en esta paciente que le rompía el corazón de manera diferente. Tal vez era el hecho de saber que en una casa humilde de Mexicanos, 2 niños dormían sin saber que su madre luchaba entre la vida y la muerte. Tal vez era la imagen de la fotografía que habían encontrado en el bolsillo del pantalón de Rosa Elena cuando le quitaron la ropa.
2 rostros infantiles, sonriendo junto a ella en lo que parecía un parque público. O tal vez, como María confesaría después, era una intuición inexplicable de que algo más grande estaba ocurriendo en esa sala. 4 minutos sin latido cardíaco. El doctor Ramírez comenzaba a sudar profusamente bajo el gorro quirúrgico. Sus brazos ardían por el esfuerzo continuo de las compresiones. La ciencia médica es clara respecto a los límites del cerebro humano. Después de 4 a 6 minutos sin oxígeno, el daño cerebral se vuelve irreversible. Cada segundo que pasaba reducía las probabilidades no solo de que Rosa Elena sobreviviera, sino de que, en caso de lograrlo, volviera a ser la misma persona. 5 minutos, 6 minutos. El doctor Ramírez miró a la doctora Solórzano. Ella sostuvo su mirada y negó levemente con la cabeza. Era el lenguaje silencioso de los profesionales de la salud cuando saben que han hecho todo lo posible. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes puede explicar con lógica médica. A los 7 minutos y 14 segundos, desde el paro cardíaco, cuando el doctor Ramírez estaba a punto de decretar la hora de la muerte, el monitor emitió un pitido diferente, un pico, pequeño, débil, pero inequívoco. Luego otro, y otro más. El corazón de Rosa Elena había comenzado a latir de nuevo. No fue una reanimación gradual como suele ocurrir después de una desfibrilación exitosa. Fue un reinicio súbito, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. La línea plana dio paso a un ritmo sinusal normal, estable, fuerte. La presión arterial comenzó a ascender. La saturación de oxígeno se recuperó. En cuestión de segundos, Rosa Elena Martínez pasó de estar clínicamente muerta a tener signos vitales normales. El silencio en el quirófano fue absoluto durante los siguientes 30 segundos. Nadie se atrevía a hablar. La doctora Solórzano verificó 2 veces las lecturas del monitor, pensando que debía tratarse de un error del equipo. El doctor Ramírez, con las manos aún temblorosas, observaba el tórax de su paciente elevarse y descender con respiraciones regulares. La enfermera María se persignó discretamente, susurrando algo que nadie alcanzó a escuchar. Todos ellos eran profesionales racionales, entrenados para confiar en la ciencia, en los protocolos, en las estadísticas, pero lo que acababan de presenciar no encajaba en ningún manual de medicina. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que, mientras luchaban por devolverle la vida a Rosa Elena en el plano físico, ella estaba viviendo una experiencia que transformaría no solo su existencia, sino la forma en que entendemos los límites entre la vida y la muerte. Porque mientras el reloj del quirófano marcaba 7 minutos de ausencia cardíaca, Rosa Elena no estaba experimentando la oscuridad de la inexistencia. Estaba en otro lugar, un lugar de luz, un lugar donde el tiempo no existe de la misma manera, un lugar donde escucharía palabras que cambiarían el curso de su vida y la de sus hijos para siempre. Para comprender verdaderamente lo que Rosa Elena Martínez experimentó en esa mesa de operaciones, es necesario retroceder en el tiempo y conocer quién era ella antes de esa noche que dividió su vida en 2. Rosa Elena no era una mujer extraordinaria en el sentido que el mundo suele definir esa palabra. No tenía títulos universitarios colgados en las paredes, ni cuenta bancaria que le permitiera dormir tranquila, ni un apellido que abriera puertas en San Salvador. Lo que sí tenía era algo que millones de mujeres latinas llevan como un peso invisible sobre los hombros: la responsabilidad total de mantener a flote una familia sin el apoyo de nadie más. Había nacido 34 años atrás en una casa modesta del barrio de Mexicanos, hija de doña Carmen Martínez, una mujer de fe inquebrantable que limpiaba casas en las zonas residenciales de la capital. Su padre había abandonado el hogar cuando Rosa Elena tenía apenas 6 años, dejando atrás una estela de promesas rotas y cuentas sin pagar. Ese patrón de ausencia paterna, tan común en nuestra comunidad latina, marcaría profundamente la vida de Rosa Elena, de maneras que ella misma no comprendería hasta muchos años después. Creció viendo a su madre levantarse a las 4 de la madrugada,
regresar a las 8 de la noche y aún así encontrar fuerzas para arrodillarse frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y orar por un futuro mejor para su hija. Rosa Elena había sido una estudiante brillante en la escuela secundaria. Sus profesores veían en ella el potencial para convertirse en maestra, tal vez incluso en doctora. Pero la realidad económica de su hogar no conoce de sueños académicos. A los 17 años tuvo que abandonar sus estudios para trabajar como cajera en un supermercado del centro, ayudando a su madre con los gastos de la casa. Fue en ese trabajo donde conoció a Miguel Ángel Romero, un joven carismático que trabajaba como repartidor y que le prometió el tipo de estabilidad que ella nunca había conocido. Se casaron 2 años después, cuando Rosa Elena tenía 19. Para los 20 ya había nacido su primer hijo, Josué. Para los 22 llegó su segunda hija, Camila. Durante los primeros años, Rosa Elena se permitió creer que había logrado romper el ciclo. Tenía una familia, un esposo, 2 hijos hermosos. Vivían en una casa alquilada pequeña pero digna. No sobraba dinero, pero tampoco faltaba lo esencial. Sin embargo, como sucede con demasiada frecuencia en nuestras comunidades, la historia que ella quería escribir no era la historia que el destino tenía preparada. Miguel Ángel comenzó a llegar tarde a casa. Luego dejó de llegar algunas noches. Las excusas del trabajo extra se volvieron menos convincentes. El dinero que debía depositar para el alquiler empezó a desaparecer. Y cuando Josué tenía 6 años y Camila 4, Miguel Ángel simplemente se fue. No hubo una gran pelea, no hubo una explicación dramática. Una mañana, Rosa Elena despertó y la mitad del closet estaba vacío. Ese día, mientras sus hijos desayunaban sin entender por qué su madre no paraba de llorar, Rosa Elena sintió que se convertía en la estadística que había jurado nunca ser. Era la hija de padre ausente que ahora criaba hijos de padre ausente. El peso de esa realización fue aplastante, pero no tenía el lujo de derrumbarse. El alquiler vencía en 2 semanas. La despensa estaba casi vacía, y 2 pares de ojos la miraban esperando respuestas que ella no tenía. Así comenzó su vida como madre soltera, una realidad compartida por millones de mujeres latinas que cargan con una cruz invisible que la sociedad prefiere no ver. Rosa Elena consiguió su primer empleo como vendedora en una tienda de ropa en el centro comercial. El salario apenas cubría el alquiler. Para pagar la alimentación, aceptó un segundo trabajo limpiando oficinas 3 veces por semana, de 6 a 9 de la noche. Para cubrir los útiles escolares, los uniformes, las emergencias médicas, comenzó a vender productos de belleza por catálogo los fines de semana. 3 empleos, 18 horas de trabajo diario. Su cuerpo era joven, pero la fatiga se acumulaba como una deuda que nunca terminaría de pagar. Sus hijos la veían menos de 3 horas al día. Josué y Camila pasaban las tardes bajo el cuidado de doña Carmen, su abuela, en la misma casa donde Rosa Elena había crecido. Las noches eran el momento más difícil. Cuando finalmente llegaba a casa, después de las 9, con los pies hinchados y la espalda dolorida, encontraba a sus hijos ya dormidos. Se sentaba en la orilla de sus camas y los observaba en silencio, luchando contra la culpa que le roía el alma, esa culpa específica que solo las madres latinas conocen, la culpa de no estar presente, la culpa de no poder darles la vida que merecían, la culpa de haber elegido mal al padre, la culpa de no ser suficiente. Se preguntaba si Josué recordaría que ella existía cuando creciera. Se preguntaba si Camila la perdonaría algún día por todas las funciones escolares a las que no pudo asistir. Se preguntaba si estaba condenando a sus hijos a repetir el mismo ciclo de ausencia y necesidad que había marcado su propia infancia. Los domingos por la mañana, Rosa Elena llevaba a sus hijos a la iglesia católica del barrio. Era el único día que tenía libre, y aunque su fe había sido sacudida por las dificultades, nunca dejó de cumplir con esa tradición que su madre le había inculcado. Doña Carmen siempre los acompañaba, sosteniendo la mano de Camila, mientras Rosa Elena cargaba a Josué. Durante la misa,
La abuela oraba en voz baja, con esa fe inquebrantable de las mujeres mayores que han visto demasiadas tormentas para dudar del refugio divino. «Mijita, Dios no te ha abandonado», le decía cada vez que Rosa Elena lloraba de agotamiento. «Está preparando algo más grande. Ya verás. Él cuida de las viudas y los huérfanos, y tú y tus niños no están solos». Pero Rosa Elena no se sentía acompañada. Se sentía sola en una ciudad de millones, sola en un sistema que parecía diseñado para aplastar a las mujeres como ella, sola en una cultura que glorifica la maternidad, pero ofrece poco apoyo real a las madres que luchan. Las cuentas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. La renta del apartamento aumentó 2 veces en 3 años. El uniforme escolar de Josué quedó pequeño, y no tenía dinero para uno nuevo. Camila necesitaba lentes para ver el pizarrón, pero un examen oftalmológico estaba fuera de su presupuesto. Cada problema era una montaña, cada día era una batalla, y ella estaba cansada de pelear. Hubo momentos oscuros en los que Rosa Elena consideró rendirse, no de manera dramática, sino simplemente dejando de intentarlo con tanto esfuerzo. Aceptar un solo empleo mal pagado, mudarse a un lugar más barato aunque fuera menos seguro, permitir que sus hijos crecieran con lo mínimo porque lo mínimo era todo lo que ella podía dar. Pero cada vez que esos pensamientos invadían su mente, recordaba las palabras de su madre. «Tú eres más fuerte de lo que crees. Tienes la sangre de mujeres que sobrevivieron guerras, hambrunas y exilios. No te rindas». Y entonces se levantaba una vez más, se ponía los zapatos gastados y salía a enfrentar otro día imposible. Lo que Rosa Elena no sabía, mientras arrastraba ese peso año tras año, era que su resistencia no pasaba desapercibida. Sus hijos la observaban con una mezcla de admiración y tristeza. Josué, aunque solo tenía 6 años cuando su padre se fue, desarrolló una madurez prematura. Ayudaba a su hermana menor con las tareas. Preparaba sándwiches simples cuando su madre llegaba tarde. Nunca se quejaba cuando no había dinero para juguetes. Camila, por su parte, se convirtió en la mejor estudiante de su clase, como si sus calificaciones perfectas pudieran de alguna manera aliviar la carga de su madre. Ambos niños entendían, con esa sabiduría silenciosa de los hijos de madres luchadoras, que su familia estaba peleando contra algo más grande que ellos. El dolor abdominal comenzó 6 semanas antes de esa noche en el quirófano. Rosa Elena lo ignoró completamente las primeras 3 semanas. No tenía seguro médico adecuado, no tenía tiempo para citas, no tenía dinero para estudios, y sobre todo, no podía darse el lujo de estar enferma. Las madres solteras no tienen días de enfermedad. No hay nadie que las reemplace. Así que siguió trabajando. Siguió levantándose antes del amanecer, siguió empujando su cuerpo más allá de sus límites, hasta que su cuerpo dijo, «Basta». Existen momentos en la vida donde el tiempo deja de comportarse como la ciencia nos enseñó, donde un segundo puede alargarse hasta sentirse como una eternidad, y 7 minutos pueden contener experiencias que normalmente requerirían años para vivirse. Para Rosa Elena Martínez, los 7 minutos que su corazón permaneció detenido en ese quirófano del Hospital Rosales fueron exactamente ese tipo de momento. Mientras el doctor Ramírez comprimía su pecho con desesperación y la enfermera María lloraba preparando dosis de adrenalina, Rosa Elena experimentaba algo que ningún manual de medicina puede catalogar, ningún protocolo hospitalario puede explicar, y ningún escéptico puede refutar sin antes escuchar los detalles que ella trajo de regreso. El último recuerdo consciente que Rosa Elena tiene del mundo físico es una sensación de presión extrema en el abdomen, seguida de un frío que se extendió por todo su cuerpo como si la hubieran sumergido en agua helada. Escuchó voces distantes, alteradas, pero no podía distinguir las palabras. Intentó abrir los ojos, pero sus párpados pesaban como plomo. Y entonces, en un instante que no sabe describir con precisión, sintió que algo se desprendía. No era dolor, no era alivio. Era simplemente una separación, como cuando quitas una prenda de ropa ajustada y de repente,
puedes respirar con libertad. Lo que se desprendió fue ella misma de su propio cuerpo. De pronto, Rosa Elena se encontró flotando. No había otra palabra para describirlo. Estaba suspendida aproximadamente 2 metros por encima de la mesa de operaciones, mirando hacia abajo una escena que su mente tardó varios segundos en procesar. Había un cuerpo sobre esa mesa. Un cuerpo de mujer. El abdomen abierto. Sangre. Muchas manos moviéndose con urgencia. Y entonces lo comprendió con una claridad que la estremeció. Ese cuerpo era el suyo. Estaba observando su propia muerte desde una perspectiva imposible. Podía ver el rostro del doctor Ramírez, tenso de concentración, cubierto de sudor bajo el gorro quirúrgico. Podía ver a la doctora Solórzano preparando el desfibrilador, sus labios moviéndose, articulando órdenes que Rosa Elena ahora podía escuchar con perfecta nitidez, a pesar de no tener oídos funcionales en ese estado. Y podía ver a la enfermera María, de pie junto al monitor, con lágrimas corriendo por debajo de su mascarilla. Lo extraordinario de este momento, y esto es crucial para distinguir esta experiencia de lo que muchos llaman simplemente una alucinación cerebral, es que Rosa Elena no solo observaba la escena desde arriba, estaba percibiendo detalles que su posición física en la mesa jamás le habría permitido ver. El reloj digital en la pared opuesta del quirófano marcaba las 3:42 de la madrugada. Había una mancha de café en el zapato izquierdo del doctor Ramírez. Una de las enfermeras tenía una pequeña cicatriz en forma de media luna en el dorso de la mano derecha. La doctora Solórzano se había quitado uno de sus guantes quirúrgicos para ajustar mejor un cable del monitor. Estos no son detalles que el cerebro inventa durante una alucinación por falta de oxígeno. Son observaciones específicas, verificables, que Rosa Elena no tenía forma de conocer mientras yacía inconsciente con los ojos cerrados sobre esa mesa. Pero lo más impactante no fue ver su cuerpo desde afuera, fue la ausencia total de miedo. Rosa Elena, que había pasado años aterrorizada por la posibilidad de morir y dejar a sus hijos huérfanos, que se despertaba en las noches con ataques de ansiedad, imaginando qué sería de Josué y Camila si ella faltaba, ahora flotaba sobre su propio cadáver y sentía una paz que superaba cualquier entendimiento lógico. No había pánico, no había desesperación, solo una calma profunda, casi sobrenatural, como si finalmente hubiera dejado caer un peso que había cargado durante décadas, sin darse cuenta de lo pesado que era. Y entonces, sin transición, sin movimiento perceptible, Rosa Elena dejó de estar en el quirófano. No fue gradual. No hubo un túnel oscuro como algunos relatos describen. Simplemente dejó de estar en un lugar y comenzó a estar en otro. Y ese otro lugar desafía toda descripción terrenal. Intentó explicarlo después usando palabras como luz, pero no era luz en el sentido que conocemos. Era más brillante que el sol del mediodía, pero no lastimaba la vista. De hecho, era imposible no mirarla. Era una luz que emanaba paz, amor, seguridad, y algo más que ella no tiene palabras para nombrar. Una luz que parecía estar viva, consciente, con propósito. Este es el punto donde muchos confunden una experiencia cercana a la muerte cristiana con lo que en círculos esotéricos llaman viaje astral o proyección de conciencia. La diferencia es fundamental. En un viaje astral, según quienes lo practican, la persona mantiene el control, decide dónde ir, qué explorar, cuándo regresar. Es una experiencia dirigida por la voluntad humana. Lo que Rosa Elena experimentó no tenía nada que ver con su voluntad. Ella no eligió salir de su cuerpo, no decidió ir a ese lugar de luz, no estaba explorando dimensiones por curiosidad espiritual, estaba siendo llevada, guiada, transportada por una fuerza infinitamente más grande que ella. Y esa fuerza tenía nombre. El espacio donde se encontraba no tenía paredes, no tenía suelo, no tenía techo. Era como estar suspendida en el centro de un océano de luz líquida que fluía con suavidad alrededor de ella. Y en ese lugar, Rosa Elena no estaba sola. Había una presencia. Alguien estaba allí con ella.
No lo vio inmediatamente con claridad, pero sentía su cercanía de la misma forma que sientes el calor del sol en tu piel, incluso con los ojos cerrados. Era una presencia tan abrumadora en amor, tan poderosa en autoridad, tan perfecta en su esencia, que Rosa Elena supo instantáneamente ante quién se encontraba. No necesitó que nadie se lo dijera. No tuvo que preguntar. Su alma reconoció a su Creador de la misma forma que un hijo reconoce la voz de su madre en la oscuridad. Jesús estaba allí, no como una aparición etérea o un concepto abstracto de divinidad, sino como una persona real, tangible, más real que cualquier cosa que Rosa Elena hubiera experimentado en sus 34 años de vida terrenal. Y cuando finalmente pudo enfocar su percepción en él, lo primero que la impactó fue su mirada, esos ojos. Años después, cuando vio por primera vez la serie The Chosen y observó cómo el actor Jonathan Roumie interpreta a Jesús, Rosa Elena lloró durante horas porque esa representación capturaba una fracción de lo que ella había visto. Era ese mirar que conoce todo sobre ti, cada error, cada vergüenza, cada secreto que guardas incluso de ti misma. Pero en lugar de condenación, irradia amor absoluto. Era la mirada que había rescatado a la mujer samaritana junto al pozo. La mirada que había perdonado a Pedro después de la traición. La mirada que había liberado a María Magdalena de sus demonios. En ese momento, Rosa Elena comprendió algo que transformaría su fe para siempre. La diferencia entre creer en Jesús como concepto teológico y conocer a Jesús como persona viviente es la misma que existe entre leer sobre el océano en un libro y sumergirte en sus aguas. Ella había asistido a misa dominical durante toda su vida. Había rezado el rosario con su abuela, había colgado crucifijos en las paredes de su casa, pero nunca, hasta ese instante, había entendido que Jesús no era simplemente una figura histórica que murió hace 2000 años. Él estaba vivo, presente, activo. Y la conocía por nombre. Lo que sucedió a continuación desafía la física conocida y el concepto humano del tiempo. Rosa Elena supo después que había estado clínicamente muerta por 7 minutos. Pero en ese lugar, en esa dimensión, donde se encontraba con Jesús, experimentó lo que parecieron horas de interacción. Escuchó palabras que no fueron pronunciadas con voz audible, pero que resonaron en lo más profundo de su ser con más claridad que cualquier sonido terrenal. Vio imágenes, escenas del futuro, revelaciones que no tenía forma de conocer, y recibió respuestas a preguntas que había cargado durante años sin atreverse siquiera a formularlas en voz alta. Los médicos que luchaban por revivirla en el quirófano estaban realizando un procedimiento de emergencia basado en protocolos científicos. Estaban aplicando descargas eléctricas a un corazón detenido, bombeando químicos a un sistema circulatorio colapsado, comprimiendo un tórax inerte. Pero lo que Rosa Elena experimentaba en ese otro plano no tenía nada que ver con la medicina. Era un encuentro divino. Era una intervención sobrenatural. Era el momento donde el cielo tocó la tierra y una madre desesperada recibió exactamente lo que necesitaba para regresar y continuar su misión. En ese lugar donde el tiempo perdía su significado y la luz era más que un fenómeno físico, Rosa Elena Martínez se encontraba cara a cara con el Hijo de Dios. No había forma de prepararse para ese momento. No existe curso de teología. No hay años de devoción religiosa, no hay cantidad de misas dominicales que puedan equipar a un ser humano para estar frente a frente con la divinidad encarnada. Y sin embargo, allí estaba ella, una madre soltera de un barrio humilde de San Salvador, en la presencia del mismo Jesús que había caminado por Galilea hace 2000 años, del mismo que había sanado leprosos, resucitado muertos y perdonado pecadores. Lo primero que Jesús le dijo no fueron palabras audibles, pero Rosa Elena las escuchó con más claridad que cualquier conversación terrenal que hubiera tenido jamás. Resonaron en lo más profundo de su ser, vibrando en una frecuencia que su alma reconocía como verdad absoluta. Rosa Elena
escuchó, y en la forma en que su nombre fue pronunciado había un conocimiento completo de quién era ella. No solo su nombre legal en un certificado de nacimiento, no solo la mujer que trabajaba 3 empleos y criaba 2 hijos sola. Él conocía a la Rosa Elena que existía antes de que el mundo la moldeara con sus expectativas y decepciones. La conocía en su esencia más pura, en su diseño original, antes de que el dolor, el abandono y la fatiga dejaran sus marcas en su corazón. Y entonces Jesús la miró directamente. Rosa Elena había pasado años evitando el contacto visual profundo con las personas. Cuando alguien la miraba demasiado tiempo a los ojos, desviaba la vista, incómoda con la posibilidad de que pudieran ver su vergüenza, su cansancio, su sensación de fracaso. Pero los ojos de Jesús eran diferentes. Eran como pozos infinitos de compasión que no solo veían su superficie, sino que penetraban hasta los rincones más oscuros de su alma, esos lugares donde guardaba la culpa por no ser la madre que quería ser, el resentimiento hacia Miguel Ángel por abandonarla, la rabia contenida contra un Dios que parecía haberla olvidado. Y lo más sorprendente era que en esa mirada que lo veía todo, no había juicio, no había condena, solo amor. Un amor tan puro, tan incondicional, tan abrumador, que Rosa Elena sintió que se desmoronaba. Años después, cuando alguien le mostró escenas de la serie The Chosen, Rosa Elena vio cómo el actor que interpreta a Jesús mira a los discípulos, a los enfermos, a los marginados, y algo dentro de ella se quebró nuevamente. Era esa misma mirada, la mirada que le dio a la mujer samaritana junto al pozo, aquella que había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su esposo. La sociedad la había etiquetado como inmoral, como alguien sin valor. Pero Jesús la miró y vio una hija sedienta de amor verdadero. Era la misma mirada que le dio a Pedro después de que lo negara 3 veces. Pedro, el discípulo que había jurado morir por Jesús, y luego lo traicionó por miedo. Pero en lugar de rechazo, Jesús lo restauró con una pregunta simple: ¿me amas? Era la misma mirada que transformó a Mateo, el recaudador de impuestos corrupto que robaba a su propio pueblo. Jesús vio más allá del pecado y reconoció al evangelista que Mateo podía llegar a ser. Y ahora, esa misma mirada que había cambiado la historia a través de pescadores, prostitutas y cobradores de impuestos, estaba posada sobre Rosa Elena Martínez, una madre soltera que se sentía invisible en su propio mundo. Una mujer que había comenzado a creer que su vida no tenía mayor propósito que sobrevivir día a día. Y en ese momento de conexión visual con el Mesías, algo sucedió que la medicina no puede explicar, pero que millones de creyentes a lo largo de la historia han experimentado: sanidad instantánea, no física todavía, eso vendría después, sino sanidad emocional. Todas las heridas que había acumulado durante 34 años comenzaron a cerrarse. El rechazo de su padre, el abandono de Miguel Ángel, la vergüenza de ser vista como una estadística más, la culpa de no estar suficientemente presente para sus hijos. Cada una de esas heridas, que había cargado como cicatrices invisibles, fue tocada por esa luz y comenzó a sanar. Jesús extendió su mano hacia ella. Rosa Elena pudo ver las marcas en sus muñecas, las cicatrices de los clavos que habían atravesado su carne en el Calvario. Y en ese instante comprendió algo que transformaría su teología para siempre. Jesús no la estaba salvando porque ella lo mereciera. No la estaba rescatando porque hubiera sido lo suficientemente buena, lo suficientemente religiosa, lo suficientemente santa. La estaba salvando por la misma razón que había muerto en esa cruz 2 milenios atrás, porque el amor de Dios no se basa en el mérito humano, se basa en su naturaleza. Él es amor, y el amor verdadero no abandona, no rechaza, no condiciona su presencia a la perfección del objeto amado. Tus hijos, le dijo Jesús,
Y con esas dos palabras el corazón de Rosa Elena, que ya no latía en el mundo físico, pero que de alguna manera seguía sintiendo en ese plano espiritual, se estremeció. Todo lo demás podía ser incierto, pero sus hijos eran su razón de existir. ¿Qué pasará con mis hijos?, quiso preguntar. Pero antes de que pudiera formular la pregunta completa, el espacio a su alrededor comenzó a transformarse. La luz que los rodeaba se convirtió en imágenes, como si estuviera viendo una película proyectada en el aire mismo. Pero no era una película del pasado, era el futuro, un futuro que aún no había sucedido en la tierra, pero que Jesús le estaba permitiendo ver. La primera imagen que apareció fue la de Josué, pero no era el niño de 6 años que ella había dejado durmiendo en su cama. Era un joven adulto, vestido con una bata blanca, un estetoscopio colgando de su cuello. Estaba en un hospital, examinando a un paciente anciano con una gentileza que hizo que los ojos de Rosa Elena se llenaran de lágrimas. Dr. Martínez escuchó que alguien lo llamaba en la visión. Su hijo, su pequeño Josué, que apenas sabía atarse los zapatos. Se convertiría en médico, salvaría vidas, ayudaría a los enfermos. Todo el sufrimiento que ella había cargado, todas las noches de trabajo doble, todos los sacrificios que había hecho, pensando que nunca serían suficientes, habían plantado semillas en su hijo que darían fruto de una manera que ella nunca había imaginado. La segunda imagen fue de Camila, su pequeña hija de 4 años que amaba los libros y preguntaba sin cesar sobre todo. En la visión, Camila estaba frente a un salón lleno de niños. Era una maestra. Pero no solo enseñaba lectura y matemáticas, estaba compartiendo historias de fe, historias de esperanza, historias que plantarían semillas en corazones jóvenes de la misma forma que doña Carmen había plantado semillas de fe en Rosa Elena y en los ojos de Camila. En esa visión del futuro, Rosa Elena vio algo extraordinario. Vio su propia resiliencia, vio su propia fuerza. Vio que todo lo que ella había modelado con su vida, cada mañana que se levantaba a pesar del agotamiento, cada cuenta que pagaba sacrificando sus propias necesidades, cada abrazo que daba a pesar de no tener energía, había sido observado por su hija y se había convertido en el fundamento de una mujer poderosa. ¿Ves?, le dijo Jesús, y su voz contenía una ternura que derritió las últimas resistencias en el corazón de Rosa Elena. Yo he visto cada lágrima que has derramado en la noche cuando creías que nadie te observaba. He contado cada vez que quisiste rendirte, pero elegiste continuar. He caminado contigo en cada turno de trabajo, en cada factura impagable, en cada momento en que sentiste que no eras suficiente. Y quiero que sepas algo que cambiará cómo ves tu vida. Nunca has estado sola. Nunca. Cada paso que has dado, cada sacrificio que has hecho, ha sido sembrado en tierra fértil. Y ahora te estoy mostrando la cosecha. Rosa Elena quería quedarse en ese lugar para siempre. En esa presencia donde todo el dolor se disolvía, donde cada pregunta encontraba respuesta, donde finalmente se sentía completamente conocida y completamente amada. Pero Jesús extendió su mano y tocó suavemente su frente. Y con ese toque llegó una transmisión de información que no eran palabras sino conocimiento puro. Supo, sin que se lo dijeran explícitamente, que aún no era su tiempo, que sus hijos la necesitaban, que su historia no había terminado, que tenía una misión que completar en la tierra. No es tu tiempo, Rosa Elena. Finalmente articuló Jesús con palabras que ella pudo escuchar. Ellos te necesitan. Pero quiero que regreses sabiendo algo que nunca debes olvidar. Yo cuidaré de ustedes, no de la forma que el mundo cuida, que está basada en circunstancias y condiciones. Yo los cuidaré de la forma que solo el Padre puede hacerlo, con provisión sobrenatural, con protección invisible, con un plan que ya está en marcha y que nada podrá detener. Tus hijos llegarán exactamente a donde les he destinado. Y tú vivirás para verlo. El regreso a la conciencia no fue gradual. No hubo un despertar lento con los sentidos activándose uno por uno como sucede después de una anestesia normal.
Para Rosa Elena Martínez, la transición entre ese lugar de luz infinita donde había estado con Jesús y la sala de recuperación del Hospital Rosales fue instantánea y desorientadora. Un momento estaba en la presencia del Mesías, recibiendo promesas sobre el futuro de sus hijos. Al siguiente, sus pulmones se llenaron de aire hospitalario, sus oídos captaron el pitido rítmico de los monitores cardíacos, y sus párpados se abrieron revelando las luces fluorescentes del techo. Pero algo era radicalmente diferente. No solo había vuelto de la muerte clínica, había vuelto transformada. La primera persona que Rosa Elena vio al abrir los ojos fue la enfermera María Cortés, quien había estado monitoreando sus signos vitales en recuperación después de que la estabilizaran en el quirófano. María, que llevaba 16 años trabajando en el hospital y había visto innumerables pacientes despertar de cirugías complicadas, notó algo inusual de inmediato. Los pacientes que han experimentado paro cardíaco y reanimación generalmente despiertan confundidos, agitados, a menudo combativos debido al trauma que su cerebro ha sufrido. Pero Rosa Elena abrió los ojos con una calma que María describió después como sobrenatural. Sus primeras palabras no fueron de pánico ni de dolor. Fueron: estuve con él, vi a mis hijos, todo va a estar bien. María, siendo una mujer de fe, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Rosa Elena pronunció esas palabras que no sonaba como el delirio postanestésico que ella conocía bien. Había certeza, había paz, había una claridad en sus ojos que no debería estar presente en alguien que técnicamente había estado muerta minutos antes. María tomó la mano de Rosa Elena y le dijo que descansara, que había pasado por una cirugía muy difícil, que necesitaba recuperar fuerzas. Pero Rosa Elena la interrumpió con una pregunta que congeló a la enfermera en su lugar. «Usted lloró en el quirófano, ¿verdad? Cuando mi corazón se detuvo, vi sus lágrimas. El silencio que siguió fue denso. María soltó lentamente la mano de Rosa Elena y dio 2 pasos hacia atrás, su rostro perdiendo color. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Rosa Elena no debería saber eso. Había estado inconsciente, con los ojos cerrados, clínicamente muerta. La mascarilla que María usaba durante la cirugía había ocultado su rostro. Y, sin embargo, esta paciente que acababa de regresar del umbral de la muerte estaba describiendo un momento privado, un momento de debilidad emocional que María había experimentado cuando pensó que iban a perder a esta madre joven. María había orado en silencio mientras preparaba la 4ª dosis de epinefrina. Había dejado que 2 lágrimas corrieran por sus mejillas escondidas detrás de su equipo quirúrgico. Nadie podía haber visto eso. Nadie excepto alguien que hubiera estado observando desde una perspectiva imposible. María salió rápidamente de la sala de recuperación y fue directamente a buscar al doctor Ramírez. Lo encontró en la sala de médicos, completando el papeleo de la cirugía, todavía procesando el evento extraordinario que acababan de presenciar. Cuando María le contó lo que Rosa Elena había dicho, el doctor Ramírez frunció el ceño con escepticismo. Era un hombre de ciencia, entrenado para buscar explicaciones racionales antes de considerar alternativas extraordinarias. Es común que los pacientes tengan recuerdos confusos después de la anestesia, le dijo a María con tono profesional. Probablemente escuchó algo mientras despertaba y su cerebro está llenando los vacíos. Pero María insistió. Había algo diferente en esta paciente, algo que él necesitaba escuchar directamente. Cuando el doctor Ramírez entró a la sala de recuperación, Rosa Elena lo miró con una intensidad que lo incomodó. Antes de que él pudiera comenzar su evaluación médica de rutina, ella habló. «Doctor, el reloj en el quirófano marcaba las 3:42 de la madrugada cuando mi corazón se detuvo. Usted tenía una mancha de café en su zapato izquierdo. Se quitó los guantes con frustración después de la 3ª descarga del desfibrilador. No funcionó. Y la doctora Solórzano se quitó uno de sus guantes para ajustar un cable del monitor. El doctor Ramírez
Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada detalle que esta mujer estaba describiendo era exacto, completamente exacto, y no había forma, absolutamente ninguna forma lógica, en que ella pudiera saber estas cosas. El protocolo médico es claro. Los pacientes bajo anestesia general con paro cardíaco no tienen función cerebral consciente. Sus ojos están cerrados. Su corteza cerebral no procesa información sensorial. No pueden ver, no pueden escuchar, no pueden formar memorias. Y, sin embargo, Rosa Elena Martínez estaba describiendo la escena del quirófano con una precisión que solo alguien que hubiera estado consciente y observando desde una posición elevada podría tener. El doctor Ramírez, que había dedicado 23 años de su vida a la medicina basada en evidencia, se encontró sin explicaciones racionales. Miró a María, quien asintió lentamente, confirmando que ella también había escuchado correctamente. Este caso acababa de convertirse en algo que ninguno de ellos había enfrentado antes. Durante las siguientes 2 horas, mientras Rosa Elena permanecía en recuperación bajo observación estrecha, el doctor Ramírez hizo algo inusual. Llamó a todos los miembros del equipo quirúrgico que habían participado en el procedimiento y les pidió que escribieran independientemente sus recuerdos específicos de lo que había ocurrido durante el paro cardíaco. No les dijo por qué, solo que era importante para el archivo médico. Cuando comparó esas notas con los detalles que Rosa Elena había compartido, la correlación era asombrosa. Ella había visto cosas que estaban documentadas en esos testimonios independientes. Cosas pequeñas, insignificantes para el resultado médico, pero imposibles de conocer para alguien que estaba clínicamente muerta. La doctora Solórzano, cuando fue informada de la situación, mostró un escepticismo aún mayor que su colega. «Tiene que haber una explicación neurológica», insistió. «Quizás hubo microsegundos de actividad cerebral que no capturamos en los monitores. Quizás su córtex auditivo procesó fragmentos de conversación y su mente los reconstruyó después». Pero cuando fue personalmente a hablar con Rosa Elena y la paciente, le describió exactamente cómo ella se había quitado el guante derecho para ajustar el cable del electrocardiograma, un gesto que había realizado con su espalda hacia la mesa de operaciones. La doctora Solórzano no pudo mantener su compostura profesional. «¿Cómo demonios was?» comenzó, pero se detuvo. No había forma de terminar esa pregunta sin adentrarse en territorio que su entrenamiento médico no había cubierto. Pero lo que más impactó al equipo médico no fueron solo los detalles imposibles que Rosa Elena conocía. Fue la transformación completa de su estado emocional. Los registros previos a la cirugía la describían como una paciente ansiosa, llorosa, aterrorizada por la posibilidad de morir y dejar a sus hijos sin madre. Las enfermeras habían documentado múltiples crisis de pánico durante su ingreso. Había suplicado que no la durmieran, aterrada de no despertar. Y ahora, después de haber estado técnicamente muerta durante 7 minutos, después de haber pasado por una experiencia traumática que habría destrozado psicológicamente a la mayoría de las personas, Rosa Elena irradiaba una paz que desconcertaba a todos los que la atendían. «No tengo miedo», le dijo a María cuando la enfermera le preguntó cómo se sentía. «Estuve muerta y ya no le tengo miedo a la muerte. Vi lo que hay del otro lado. Vi a Jesús, y Él me mostró el futuro de mis hijos. Josué será médico, ¿sabe? Como el doctor Ramírez. Y Camila será maestra. Jesús me lo mostró. Me dijo que Él cuidará de nosotros. Y le creo. Por primera vez en mi vida, realmente le creo». María, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Rosa Elena. Esta no era la típica confesión religiosa que algunos pacientes hacían después de cirugías traumáticas. Era algo diferente, algo más profundo, algo que María, en sus 16 años de carrera, nunca había presenciado con esta intensidad. Las siguientes 24 horas fueron un periodo de observación médica intensiva. Rosa Elena recuperó fuerzas con una rapidez que sorprendió al equipo. Su presión sanguínea se estabilizó. Su función cardíaca era normal.
Los análisis de sangre no mostraban los marcadores típicos de daño cerebral por falta de oxígeno, que deberían estar presentes después de 7 minutos de paro cardíaco. Era como si su cuerpo hubiera sido reiniciado completamente, sin las secuelas neurológicas que la ciencia médica predice en estos casos. El doctor Ramírez no podía explicarlo en su informe. Escribió las palabras «recuperación extraordinaria» 3 veces, y luego las borró, inseguro de cómo documentar lo que había presenciado. Cuando finalmente permitieron que doña Carmen visitara a su hija, la anciana entró a la habitación con los ojos hinchados de tanto llorar. Había pasado toda la noche en la capilla del hospital, arrodillada frente a la imagen de la Virgen, rogando por la vida de Rosa Elena. Pero cuando vio a su hija sentada en la cama, con una expresión serena que nunca antes había visto en su rostro, doña Carmen supo antes de que Rosa Elena dijera una sola palabra que algo milagroso había ocurrido. «Tía mamá», le dijo Rosa Elena tomando las manos arrugadas de su madre, «estuve con Jesús, vi su rostro, como en esa serie que vimos juntas, The Chosen, esos ojos que miran con amor absoluto, y me dijo que todo va a estar bien, que Él cuidará de Josué y de Camila, que tienen un destino, y que yo voy a vivir para verlo cumplirse». Han pasado 5 años desde aquella madrugada en el Hospital Rosales donde Rosa Elena Martínez cruzó el umbral entre la vida y la muerte. 5 años desde que su corazón se detuvo durante 7 minutos y ella experimentó lo que la ciencia médica no puede explicar, pero que millones de creyentes a lo largo de la historia han sabido que es real. Un encuentro personal con el Mesías. Hoy, Rosa Elena vive en la misma casa modesta de mexicanos, pero todo ha cambiado. No en el sentido de que de repente se haya vuelto millonaria o que sus problemas terrenales hayan desaparecido mágicamente. El alquiler sigue venciendo cada mes. Las facturas siguen llegando. La vida sigue siendo una batalla diaria como lo es para millones de familias latinas. Pero hay algo fundamentalmente diferente en cómo enfrenta cada día. Hay una certeza en su corazón que ninguna circunstancia puede sacudir. Josué tiene ahora 11 años y su maestra acaba de contactar a Rosa Elena con noticias que la hicieron llorar. El niño, que durante años había sido un estudiante promedio sin destacar particularmente en ninguna área, de repente ha desarrollado un interés obsesivo por la ciencia y la biología. Pasa horas en la biblioteca municipal leyendo libros sobre el cuerpo humano, sobre enfermedades, sobre tratamientos médicos. Cuando su maestra le preguntó por qué le interesaba tanto ese tema, Josué respondió con una sencillez que rompió el corazón de Rosa Elena cuando se lo contaron. «Quiero ser doctor para ayudar a personas como mi mamá, para que otras mamás no tengan que pasar por lo que ella pasó». La visión que Jesús le mostró en ese lugar de luz, la imagen de su hijo vestido con bata blanca y estetoscopio, ya está comenzando a manifestarse. Las semillas plantadas en el corazón de un niño que vio a su madre luchar contra la muerte están germinando exactamente como le fue prometido. Camila, que ahora tiene 9 años, muestra señales igualmente sorprendentes de lo que está por venir. La niña que apenas sabía leer cuando su madre estuvo al borde de la muerte, ahora es la mejor estudiante de su clase. Pero lo más notable no son sus calificaciones, es su compasión. Sus maestros reportan que Camila busca activamente a los niños nuevos, a los que están solos, a los que son rechazados por sus compañeros, y les ofrece su amistad. Ha comenzado a escribir pequeñas historias sobre una mamá valiente que nunca se rinde, historias que comparte con sus compañeros de clase. Cuando le preguntaron de dónde sacaba esas historias, Camila respondió, «De mi mamá. Ella es la persona más fuerte que conozco, y quiero que otros niños sepan que aunque las cosas sean difíciles, siempre hay esperanza». La visión de una maestra que planta semillas de fe en corazones jóvenes ya está tomando forma en esta niña de 9 años. Rosa Elena ya no trabaja en 3 empleos, no porque de repente haya heredado dinero o porque haya ganado la lotería.
Lo que sucedió fue una serie de provisiones que solo pueden ser descritas como sobrenaturales. 2 meses después de su experiencia cercana a la muerte, una organización sin fines de lucro que ayuda a madres solteras se enteró de su historia a través de la enfermera María, quien no podía dejar de hablar sobre lo que había presenciado. La organización le ofreció a Rosa Elena un empleo administrativo con un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas, con horario fijo que le permitía estar presente para sus hijos. Además, le proporcionaron una beca completa para que Josué y Camila asistieran a una escuela privada de calidad. Cuando le preguntaron a Rosa Elena cómo explicaba estas bendiciones después de años de lucha, ella simplemente responde: Jesús me dijo que Él cuidaría de nosotros. Y lo está haciendo, exactamente como prometió. Pero esta historia no es solo sobre Rosa Elena y sus hijos, es sobre ti. Sí, tú que estás viendo este video ahora mismo. Tal vez eres una madre soltera que trabaja hasta el agotamiento y te acuestas cada noche preguntándote si estás fallando a tus hijos. Tal vez eres un padre que se siente abrumado por la responsabilidad de proveer y no sabe cómo llenar el vacío emocional en tu hogar. Tal vez eres un hijo o una hija que creció sin la presencia constante de tus padres y llevas heridas invisibles en tu corazón. O tal vez estás pasando por tu propia crisis, tu propio momento de oscuridad, tu propio paro cardíaco emocional o espiritual. Este relato real de una experiencia cercana a la muerte no fue documentado solo para entretenerte. Fue preservado para recordarte algo que tal vez has olvidado o que nunca te han dicho. Tú también eres uno de los elegidos. La serie The Chosen ha conmovido a millones de personas en todo el mundo porque nos muestra una verdad revolucionaria. Los discípulos de Jesús no eran superhéroes espirituales, eran personas ordinarias con problemas extraordinarios. Pedro era impulsivo y cobarde. Mateo era un traidor corrupto. María Magdalena estaba poseída por demonios. La mujer samaritana había fracasado en todas sus relaciones. Y sin embargo, Jesús los miró con esos ojos que conocen todo y aún así aman completamente. Y los eligió, no porque fueran dignos, sino porque Él decide hacer digno aquello que toca. Rosa Elena no era especial antes de esa noche en el quirófano. Era una estadística más. Una madre soltera luchando en un sistema que parece diseñado para aplastar a personas como ella. Pero Jesús la eligió. Le mostró que su vida tiene propósito, que sus sacrificios no son en vano, que sus hijos tienen un destino. Y si Él hizo eso por ella, ¿qué te hace pensar que no lo hará por ti? En nuestra cultura latina hay un peso particular que cargamos. Los hombres cargan la expectativa de ser proveedores inquebrantables, nunca mostrar debilidad, nunca admitir que están abrumados. Las mujeres cargan la responsabilidad de mantener la familia unida, de sacrificarse sin límite, de ser fuertes, incluso cuando se están desmoronando por dentro. Los hijos cargan la culpa de las decisiones de sus padres, el miedo de repetir los mismos patrones, la sensación de no ser suficiente. Y sobre todos nosotros pesa la sombra de la desesperanza, la creencia silenciosa de que así son las cosas y así serán siempre. Pero la experiencia de Rosa Elena es una declaración de guerra contra esa mentira. El cielo es real, Jesús está vivo, y Él no ha terminado de elegir personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Cuando Rosa Elena habla hoy sobre su encuentro con Jesús, no lo hace con el lenguaje teológico complicado de los académicos, lo hace con la simplicidad de alguien que estuvo allí. Ese mirar, dice una y otra vez, ese mirar que te conoce completamente y te ama de todas formas, ese mirar que vimos en The Chosen, cuando Jesús mira a los quebrantados y les ofrece restauración. Ese no es un efecto especial de Hollywood, es real. Yo lo vi, y cambió todo. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas escuchar hoy, no un sermón elaborado, no una doctrina complicada, sino el testimonio simple de una madre que estuvo muerta y regresó con un mensaje. Jesús te conoce, te ve, y tiene un plan para tu vida que va más allá de lo que puedes imaginar.
El llamado que Rosa Elena hace a todos los que escuchan su historia no es a una religión vacía o a rituales sin significado. Es un llamado a una relación personal con el mismo Jesús que ella encontró en ese lugar de luz. Un Jesús que no está limitado por las paredes de una iglesia o las páginas de un libro antiguo. Un Jesús que está vivo, activo, interviniendo en las vidas de personas reales en el año 2025, de la misma forma que lo hizo hace 2000 años en las calles de Galilea. Y la pregunta que Él te hace hoy es la misma que le hizo a Pedro después de la resurrección. ¿Me amas? No te pregunta si eres perfecto. No te pregunta si tienes tu vida resuelta. No te pregunta si mereces su atención. Solo te pregunta si estás dispuesto a permitir que ese mirar te transforme. Si estás viendo este video, no es coincidencia. En un universo de infinito contenido, de millones de videos compitiendo por tu atención, llegaste aquí y tal vez, solo tal vez, es porque necesitabas escuchar que hay esperanza, que tu historia no ha terminado, que tus hijos tienen un futuro, que tus sacrificios no son en vano, que el mismo Jesús que rescató a Rosa Elena del borde de la muerte está listo para rescatarte de lo que sea que te esté manteniendo en oscuridad espiritual. Todo lo que tienes que hacer es lo que Rosa Elena hizo cuando despertó en esa mesa de operaciones: rendirte. Dejar de intentar controlarlo todo, dejar de cargar el peso tú solo, y permitir que el Mesías haga lo que mejor sabe hacer: elegir a los quebrantados y convertirlos en testimonios vivientes de su gloria.